Como vimos en el bloque anterior, los desmontes no solo traen conflictos en la naturaleza, sino también con la sociedad. Tiempo atrás, familias enteras vivían en las tierras que hoy por hoy están siendo deforestadas. Eran zonas en las que viven y vivían una gran cantidad de comunidades originarias y campesinas que son o fueron forzadas a trasladarse a zonas urbanas para subsistir. También hay impactos sociales, como decía antes, hay muchos argentinos, pueblos originarios, campesinos, pequeños agricultores que viven en el bosque y que obtienen la mayor parte de sus medios de vida del bosque, de allí obtienen sus alimentos, su combustible, la leña, el alimento para sus animales, los materiales de construcción para sus casas. Todo viene del bosque y la pérdida de bosques implica para ello también expulsión de sus lugares, de los lugares donde viven, migración hacia los cordones de miseria de los centros urbanos, pérdida de la identidad cultural, así que también hay impactos sociales asociados a la pérdida de bosques. Los 10 criterios que establece la ley de bosque fueron muy trabajados. La mayoría de esos criterios tiene que ver con cuestiones netamente ecosistémicas, es decir, tengamos en cuenta, un poco el mandato sería, tengamos en cuenta, digamos, cuál es el valor ecosistémico de estos bosques, cuáles son las funciones que cumplen dentro del ecosistema para elegir o pintar de los 3 colores esas áreas, pero sí me interesa destacar un criterio que a mi juicio es fundamental y es el que tiene que ver con la participación de los pueblos originarios y las comunidades campesinas o las comunidades rurales respecto del uso, digamos, que hacen en esos bosques, la presencia que tienen en esos bosques y sobre todo porque en las provincias que enfrentaban, digamos, la mayor deforestación, hay muchas comunidades que viven ancestralmente, históricamente, de ese recurso. El tema de los aborígenes es sencillo. ¿Por qué? Ellos están radicados, ya están acá hace muchos años. Lo que necesitan es la mensura. Si no tienen mensura, no podemos hacer el título de propiedad. Al no tener mensura, no se puede hacer el traslado de dominio, porque con la mensura se determina, está ubicado en tal lugar, con este beril, con este otro, con todo lo demás. A la parte de los hermanos aborígenes no se le pide que cumplan con las obligaciones de ley. Lo único que tienen que tener es la mensura. Ese es un conflicto de hace años, histórico. Lo que pasa es de que a veces, para hacer una síntesis, no síntesis, pero es tan doloroso, no reditúa. Se le da una superficie y ahí están. Entonces cada vez las superficies que obtienen son muy pequeñas en relación al hábitat que ellos tenían anteriormente. Lo único que hace falta es la mensura y eso es lo que falta. En algunos casos se le fueron apropiando de reservas que ellos tenían. Frente a esta preocupante situación, el diputado Miguel Bonazo presentó en junio de 2006 el proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. Finalmente, la ley se aprobó en noviembre de 2007. La sanción de la ley de bosques es un avance sin precedentes en materia ambiental y es una herramienta esencial para empezar a solucionar la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina. La ley de bosques fue sancionada y promulgada, si mal no recuerdo, a fines del año 2008, después de un largo recorrido, ¿no? De un proceso gestado desde la sociedad civil hacia, digamos, el Parlamento, con un fuerte trabajo de las organizaciones sociales vinculadas al tema de la conservación de los bosques nativos y que básicamente, digamos, a nivel nacional, Greenpeace, Fundación Vida Silvestre y FARM tomaron como el liderazgo, ¿no? En esa campaña para conseguir el más de 1 millón de firmas y de esa manera lograr que esta ley que era tan necesaria fuera aprobada por el Congreso Nacional. La ley de protección de bosque nativo
responde a un problema que se viene presentando en la Argentina desde hace 20 años aproximadamente, o que se acentuó en los últimos 20 años, que es la pérdida acelerada de bosques nativos en el norte del país, sobre todo, producto del avance de la frontera agropecuaria, ¿sí? Generado también por la mayor demanda mundial de productos alimentarios. Esto llevó a un aumento de los precios y de la rentabilidad de estos cultivos agroalimentarios, y se presiona sobre nuevas tierras, en este caso las tierras boscosas del norte de Argentina. La ley lo que planteaba era, primero, ante la situación de emergencia, una moratoria, una suspensión de todas las nuevas autorizaciones de desmonte. Lo que trataba era justamente de frenar el desmonte para planificar, o sea, paremos la destrucción masiva del bosque y tomémonos un tiempo para planificar qué tipo de actividades se van a poder realizar en los bosques de acuerdo a su importancia. La ley le da a las provincias 10 criterios ambientales, económicos y sociales que deben evaluar, y además de evaluar eso deben convocar a todos los sectores relacionados con el bosque nativo. Estamos hablando de académicos, indígenas, campesinos, ambientalistas, productores, técnicos de las universidades, técnicos de los gobiernos, y tratar de llegar a un acuerdo a lo que se denomina un ordenamiento territorial, que es ni más ni menos diferentes categorías de uso del bosque. La ley plantea como una especie de semáforo que debe hacer cada provincia. Nosotros tenemos una opinión muy particular con respecto a la ley, al ordenamiento territorial de bosque, y lo hemos hecho saber a las organizaciones hermanas del orden nacional. Creemos que no ha sido el camino apropiado para preservar el bosque nativo como epicentro del biosistema. Dijimos que ir por esa ley era como parar, en términos futboleros, todo el equipo en el área chica para defender. Teníamos dos riesgos: o hacíamos un penal o nos hacían un gol. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que tiene que hacer la República Argentina y lo que tiene que hacer cada provincia por el régimen de autonomía federal es construir o elaborar lo que se llama el ordenamiento territorial de actividades, en donde área por área de cada provincia y de todo el país, por consiguiente, sepa qué se puede hacer y qué no se puede hacer en términos productivos y en términos no productivos, porque la acción del hombre es la agresión contra el medio ambiente. No hay que defender el monte, hay que regular la actividad productiva y no productiva para evitar que sigamos hostigando al medio ambiente. Yo creo que la ley de bosques viene a ser como el feliz resultado, la coronación, digamos, o la respuesta, si se quiere, a una problemática que enfrentan los bosques nativos en nuestro país de larga data, pero que había llegado a un punto en donde ya, si no se tomaban medidas en el plano legal e institucional, probablemente no hubiera retorno, ¿no? Precisamente por eso la ley de bosques tiene una batería de herramientas que se enfocaron en un primer momento a contener esa situación de emergencia forestal, y en un segundo momento y con una visión más estratégica a planificar el futuro de los bosques argentinos. Bueno, la ley lo que propone es hacer un ordenamiento ambiental de los bosques nativos. Esto lo debe hacer cada provincia porque las provincias tienen la jurisdicción sobre sus recursos naturales, y el ordenamiento ambiental de los bosques nativos lo que implica es planificar a largo plazo cómo se va a usar el territorio, y esto implica tener en cuenta la variable ambiental, es decir, cuáles son los bosques más importantes o las áreas más importantes que hay que proteger para seguir disfrutando de los bienes y de los servicios ambientales que ofrecen los bosques nativos, la protección de las cuencas, la protección del suelo, la provisión de agua, la biodiversidad, las culturas aborígenes o de pequeños productores que viven y trabajan en el bosque nativo, ¿no?